Gracias, Charlie. Buenas tardes, hermanos, o ya noches, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 2, por favor. Y vamos a hablar de un peligro que está latente, hermanos, entre nosotros, un peligro que puede ser muy doloroso, un peligro que podría traer mucha tristeza a muchos de nosotros, y es el peligro, hermanos, de que se levante entre nosotros una generación que no conoce a Dios. El peligro de que se levante entre nosotros una generación que no conoce a Dios. Vean por favor conmigo, hermanos, lean el versículo 10 del capítulo 2 del libro de los Jueces, versículo 10. Vamos a leer juntos este párrafo, este versículo, todos por favor, leamos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Van a ver todos, hermanos, vamos a leer de sus Biblias, ¿verdad? Pueden ahí leer todos. Vamos a una vez más a leer, por favor. Dice, aquella generación la influencia, hermanos, de una generación sobre las siguientes generaciones puede ser buena, también puede ser perjudicial, pero incluso, y lamentablemente, podría ser nula. Yo creo, hermanos, que en el caso particular de nuestra iglesia, solo tenemos dos opciones: que nuestra influencia sobre la siguiente generación sea correcta, es decir, buena, o bien que nuestra influencia sea nula. Creo que la gran mayoría de nosotros estamos en un proceso donde nuestro temor a Dios no nos permite establecer en nuestras propias vidas prácticas y parámetros diluidos de una cristiandad que cada vez más se está acoplando a las formas de este mundo y a las ideologías imperantes de una supuesta generación moderna y avanzada. No creo, hermanos, que nuestra iglesia va en ese camino. Así que nuestra influencia o puede ser buena o puede ser nula. No creo hasta este momento que pueda ser mala. No lo creo porque la mayoría de los grupos o de los maestros o de la gente que predica y que enseña en este lugar tiene y mantiene una línea de enseñanza en la cual establecemos que el parámetro más alto de nuestra vida es la gloria de Dios y que nuestro propósito de toda predicación y enseñanza es honrar, glorificar y preponderar a ese Dios. Así que no creo, hermanos, que en algún momento nuestra enseñanza se pueda diluir y pueda llegar al punto de llegar a tener una influencia perjudicial o perniciosa. Pero lo que sí creo, hermanos, es que nuestra influencia para la próxima generación podría ser nula. Eso sí es un problema. Estoy casi seguro, hermanos, que muchos de nosotros estamos teniendo una lucha continua, no solamente con la gente de nuestro trabajo o con los que convivimos, sino incluso también dentro de nuestra propia familia, con aquellas ideas que continuamente contrastan con lo que dicen ser muy particulares, ideas muy particulares, pero que en realidad es la manifestación de una generalidad, de una humanidad caída. La mayoría de nosotros estamos luchando con eso en el trabajo, en el vecindario, entre los amigos y lamentablemente también dentro de la familia. La gran mayoría de las personas que defienden su derecho a ser muy particulares, que mantienen una postura donde en realidad dicen que esa particularidad o esa individualidad que ellos quieren es algo que luchan continuamente, pero esa individualidad y esa particularidad no es más que la manifestación de una generalidad que es precisamente una humanidad caída.
tiene un punto en común. Todas esas ideas proceden y provienen de una mente pervertida, de una humanidad caída. Es decir, la gran mayoría de personas defienden sus derechos a ser como ellos quieren ser, a ser muy particulares, a ser muy individualistas. Dicen ellos que no les interesa la generalidad de las personas, no les interesan sus opiniones, no les interesan sus costumbres, no les interesan sus parámetros, no les interesan sus comportamientos, no les interesan sus ideas, no les interesa su religión. Pero si quieren que todos ellos respeten su individualidad y están luchando para que lo hagan, y lo hagan incluso forzadamente. Y luego también el asunto se vuelve muy general precisamente cuando la mayor parte de la gente piensa de la misma manera. El problema, hermanos, de transmitir una generación a otra sus estándares, sus ideas y sus costumbres, siempre ha sido un problema, pero más en los últimos tiempos se ha vuelto muy difícil. Pasar de una generación a otra nuestros estándares, ideas, costumbres y pensamientos se vuelve más difícil hoy día. Y si no, pregúntese usted un momento, ¿tiene hijos grandes? ¿Ya grandes que no están con ustedes, que se han vuelto personas ya individuales? ¿Mantienen ellos los estándares que usted tenía o pretendía tener dentro de la esfera familiar en cuanto a la influencia espiritual? El problema se vuelve generacional, cada vez más difícil de traspasar, generación a generación, todas estas cosas, y se vuelve más difícil. Porque al parecer, según los sociólogos, los que estudian todas estas situaciones, cada vez más se diluye el sentido de las generaciones. Los sociólogos dicen, sociólogos no cristianos, sociólogos de este mundo, dicen que a partir de los años 70, los asuntos generacionales se convirtieron más bien a una referencia pública, de tal manera que se catalogaban como, en lugar de generaciones, clases sociales, y en lugar de deseos, movimientos sociales. Y siguen diciendo, ellos los sociólogos dicen, parece ser que desde el año 70 a la fecha, la familia no es importante ya para nada, sino más bien es catalogada precisamente como un lugar donde la represión y la regresión son un problema. La gente ve a la familia como un lugar represivo y regresivo, por lo cual intentan a toda costa evadir la familia y no pensar y actuar como sus padres. Eso dice los sociólogos del mundo. Así que creo, hermanos, que el problema y el peligro del cual se nos habla en esta historia del libro de los jueces es también un problema, hermanos, que puede estar latente en nuestra iglesia. Es un problema y un peligro dentro de nuestra iglesia. Estamos levantándonos nosotros como una generación que honra, que glorifica a Dios, que intenta conocer más a Dios, pero el peligro latente es si tus hijos, la próxima generación, tendrán precisamente los mismos estándares espirituales. Así que el peligro de que se levante entre nosotros una generación que no conoce a Dios está latente. En los versículos 6 al 9, que vamos a estar estudiando en esta noche, más bien solamente observándolos, versículos 6 al 9, encontramos que la muerte de una generación temerosa a Dios evidencia un problema oculto y latente entre nosotros. Vamos a leer, por favor, versículos 6 al 9. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Sigan conmigo, por favor, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que la muerte de una generación temerosa de Dios
evidencia un problema oculto y latente entre el pueblo de Israel, pero también entre nosotros. ¿Estás tú seguro que al final de tus días, después de tu muerte, tus hijos seguirán al Señor? ¿Estás seguro de ello? Quizás dices ahora, yo les impongo y yo los guío y yo trato de que sigan el camino del Señor, pero ¿de qué manera te puedes tú asegurar de que cuando tú mueras, esa generación va a continuar? Habiendo ya muerto Josué, comienza un periodo en la historia del pueblo de Israel. Los liderazgos que seguían en la dirección de este pueblo, una vez más que ya estaban dentro de su tierra prometida, en un periodo en el cual se levantan los jueces y llevan a cabo el desarrollo de la vida y de la integridad de todas las tribus bajo una sola nación. Los jueces iban a ser una especie de libertadores que surgían ocasionalmente y que Dios levantaba para rescatar a Israel de las opresiones a las que se enfrentaban por causa de los pueblos que habían dejado aún sin conquistar, tanto de la tierra prometida como también de todos los alrededores. Y es en este periodo el estado del pueblo de Dios que no era muy próspero, ni tampoco su carácter era verdaderamente espiritual, como se esperaba precisamente después de las amonestaciones y de la guianza de Moisés y después de Josué. Más de 80 años de influencia continua de hombres a los cuales Dios les hablaba y ellos pasaban estas amonestaciones al pueblo y todos ellos de alguna forma, de alguna manera, con el temor de que Dios les estaba hablando directamente a Moisés y a Josué, pues seguían el camino. Pero una vez muertos Moisés y Josué, se evidencia el problema grande y grave dentro del pueblo de Israel. Una generación que no conocía a Jehová, a Dios. Ahora, no era una generación de niños, no. Era una generación de adultos, de jóvenes, que durante su adolescencia y durante su niñez iban tras los mandatos de Moisés y de Josué. Era una generación que estaba siguiendo todo lo que ellos les enseñaban. Pero una vez que crecen lo suficiente y que la influencia de Josué y de Moisés no está presente con ellos, entonces evidencian el problema real, el problema espiritual. Esta generación no conocía a Dios. Y eso es terrible, hermanos, porque nosotros supondríamos que nuestros hijos están conociendo a Dios. Es más, pienso que la mayoría de nosotros supone que sus hijos conocen a Dios. Pero es terrible saber que cuando ellos van a crecer, hay un problema latente. Es probable que manifiesten que nunca han conocido a Dios. Así que a la muerte de Josué y de Moisés, esta influencia espiritual se perdió. Y es en este periodo donde el pueblo de Dios manifiesta que no tenía un carácter espiritual y que la influencia de Moisés y de Josué fue ocasional. Al parecer, cuando Josué murió, aún estaba con vida Caleb, y en ese tiempo la influencia de un hombre fiel como él hizo que Israel aún por un último momento buscara y consultara a Jehová. Pero la muerte de Josué, de Caleb y todos los ancianos de aquella época que servían a Dios, nos dice lamentablemente la narración que después de ellos se levanta una generación que no conoce a Jehová ni la obra que había hecho en todo el pueblo de Israel, y entonces dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses. Y aquí nos manifiesta precisamente un propósito por el cual Dios no les permitió sacar a todas aquellas naciones de una vez en un solo momento de la tierra, porque Dios sabía que esa generación, después de la muerte de estos hombres espirituales, no iban a seguir al Señor. Y los dejó para poder traer juicio sobre su pecado. Vean los versículos 20 al 23, por favor. 20 al 23 dice de nuestro pasaje: y la ira de Jehová, leamos, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, ni tampoco arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel,
si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Es terrible, hermanos, saber que nuestra próxima generación pudiera ser una generación ignorante de Dios. Es terrible pensar que eso pueda pasar, que tus hijos, y piensa en estos hijos que tienes pequeños, esos hijos que estás de alguna manera intentando educar y disciplinar y criar en los caminos del Señor. Piensa en ellos, aquellos que apenas están quizás en brazos o en cuna, o aquellos pequeñitos párvulos, principiantes primarios que en un momento pareciera ser que tú dices, qué corazón en la vida de todos ellos, ya oran, ya leen la Biblia, ya quieren venir al templo, pero no debes olvidar una cosa. Ellos todavía, ni te confíes, ellos todavía no conocen a Dios. No pienses que porque aprendieron a orar, porque aprendieron a cantar, porque aprendieron a venir a la iglesia, ya está hecha la tarea. No, no es así. Podemos pensar, hermanos, en el fracaso en la vida de muchos de nosotros o de muchas de las familias cuando los hijos crecen y se alejan del Señor. Pensemos en la tragedia de Elí. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: dice de la siguiente manera, ¿ya? Ya está. Bueno, creo que hay un problema ahí de la cita. Debe ser primero de Samuel, perdón, Bruno, debe ser primero de Samuel. Primero de Samuel, sí. 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esto es terrible, hermanos. La descripción que nos da la Escritura acerca de un hombre dedicado al servicio de Dios, el sumo sacerdote, el que se diga que sus hijos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, es terrible. Uno pensaría en lo terrible de un hombre religioso, un hombre sirviendo a Dios, pero no solamente pensemos en la tragedia de un hombre así, sino pensemos en la tragedia de cada padre, de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer que viene a la iglesia y que se diga que tus hijos son impíos. Ahora, eso fue un fracaso en la vida de Elí, la tragedia de Elí respecto de sus hijos. En el versículo 22 dice que la vejez de Elí, en el versículo 22, que debió de haber sido de bendición y de alegría por poder disfrutar del fruto de hijos que conocen a Dios, se volvió un lamento. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La vejez de Elí debió haber sido de satisfacción, de tranquilidad, de paz, de saber que ya estaba dejando a su generación, no al pueblo de Israel solamente, sino a su generación en las manos del Señor, es decir, sus propios hijos estarían en las manos del Señor. Él podría terminar sus días, pero no era así. Elí escuchaba todo lo que sus hijos hacían, pero lamentablemente Elí ya no tenía ni la capacidad ni la influencia para poder establecer una disciplina real y verdadera sobre sus hijos. En el versículo 24 y 25 dice el Señor que respecto de este asunto, el Señor le dice lo terrible que va a acontecer. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y esto aquí es muy, muy, muy lamentable. Porque dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová había resuelto ya matarlos, a estos hijos. Así que, hermanos,
La muerte de una generación que teme a Dios puede evidenciar un problema latente. Una generación de hijos que no conocen verdaderamente a Dios. Ahora, vamos a leer los siguientes versículos, hermanos, en el capítulo 2, estamos en el versículo 11 al 13, que el fracaso de no conducir a la siguiente generación a una relación personal con Dios consistía en todo eso. Un verdadero fracaso de no conducir a la siguiente generación a una relación personal con Dios. Vean por favor versículos 11 al 13. Estamos en Jueces capítulo 2, versículos 11 al 13. Después, leamos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Es un fracaso, hermanos, un tremendo fracaso en la vida del pueblo de Israel y en la vida de esta generación de padres temerosos de Dios, el no haber aprendido a conducir a sus hijos a una relación personal con Dios. Cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, no está hablando de una generación espontánea, es decir, que apareció de pronto. No aparecieron allí y así como eran de repente, no aparecieron allí una generación que no conocía a Jehová, sino simplemente se manifestó el producto, sin duda, del fracaso de la generación que sí temía a Jehová, pero que no supieron guiar a la siguiente generación a una relación personal con Dios. Simplemente se confiaron en que sus hijos seguirían lo que ellos estaban haciendo. Es decir, pensaron que sus hijos deberían seguir su ejemplo y que eso debería ser normal, que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Ahora, normalmente es así. Que nuestros hijos sigan el ejemplo, normalmente es así, pero en las cosas malas, en las cosas pecaminosas. Que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo es muy natural en las cosas del pecado. Es más, les diré, hermanos, que es muy natural que nuestros hijos, y muchos de nuestros hijos, aun cuando ellos no nos conocieron en nuestra juventud, imiten nuestros pecados de juventud. Lo van a hacer. Está latente en la vida de tus hijos. Si llevaste una vida disipada, una vida promiscua, una vida alejada de Dios, es muy probable que tus hijos imiten tales pecados. Sí. Nosotros pensamos que nuestros hijos, viéndonos que somos temerosos de Dios y que leemos nuestra Biblia y que oramos y que vamos al templo, nuestros hijos van a imitarnos de esta manera, porque diríamos, es normal que un hijo imite a sus padres. Bueno, sí es normal que un hijo imite a sus padres en su ejemplo, pero es normal en cuestión de lo malo, no de lo correcto, no de lo bueno. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestros hijos es semejante a la nuestra sin Cristo. Es depravada y sigue las mismas condiciones. Pero para que pueda imitar lo correcto, lo bueno, lo espiritual, necesitan ser ellos regenerados. Ellos no pueden imitar lo correcto, lo bueno de nosotros. Lo harán durante la niñez. Pero si ellos no se convierten al Señor, entonces ya de grandes serán una generación que no conocen a Dios. No pienses que cuando tú agarras tu Biblia y la traes al templo, si es que la traes, y tu hijo hace exactamente lo mismo, digas, me está imitando en lo bueno y lo correcto. Bueno, sí lo hace en este momento porque imita todo. Pero cuando crezca, eso no va a ser. Eso no va a suceder ya. ¿Por qué? Porque tus hijos no han conocido a Dios.
No se pueden imitar las cosas espirituales mientras una persona no sea espiritual. Tus hijos están en una esfera diferente, nuestros hijos están en una esfera diferente. No pensemos, hermanos, que el hecho mismo de que durante la niñez les estamos enseñando algunas cosas para que las hagan, las sigan, lo van a hacer posteriormente. No lo van a hacer mientras ellos no se conviertan al Señor. Así que nuestros hijos pueden seguir nuestro ejemplo en las cosas malas, pero su naturaleza depravada, que es común y igual a todos nosotros, entonces hará que precisamente imiten todo lo que hacemos. Incluso heredamos de nuestros padres esos pecados que los cuales somos proclives. Tenemos la misma naturaleza, las mismas inclinaciones, y se obtiene directamente de nuestros padres que fueron depravados, a última instancia del propio Adán. Pero en las cuestiones espirituales es imposible, a menos que ellos se conviertan al Señor. Ahora tú dirás, entonces, ¿qué propósito tiene que yo desde pequeños los enseñe? ¿Qué propósito tiene que yo desde pequeños los discipline en el Señor? ¿Qué propósito tiene que yo los traiga a la casa de Dios y les enseñe a orar y les enseñe a leer? ¿Es tiempo perdido? No, en absoluto. No lo es. No lo es, porque cuando ellos se conviertan al Señor, ellos habrán recorrido un camino de bendición y de ayuda a sus vidas. De tal forma que cuando se conviertan al Señor, todo aquello que aprendieron, todo aquel bagaje espiritual que estaba reservado y guardado, será de bendición a sus vidas. Pero si no se convierten al Señor, será para ti muy lamentable el fracaso de no haberles enseñado una relación personal con Dios. La relación espiritual, hermanos, con Dios no se hereda, se obtiene directamente de Dios mediante una relación cercana con Él y espiritual a través de Jesucristo. Pero vemos que no se trataba simplemente de ser, sino también, hermanos, hay que hacer. No se trata solamente de que seas un verdadero creyente tú. Tienes que enseñar a tus hijos a tener una relación personal con Dios, que te asegures que ellos comprenden su condición de pecado y que luego pidan misericordia y gracia a Dios por sus vidas. No te confíes en absoluto de que les gusta aprenderse unos textos de la Biblia, de que les gusta cantar, de que les gusta orar. No te confíes en nada. Tienes que enseñarles en medio de eso que ellos están imitando y aparentemente en una esfera espiritual, enseñarles que ellos son pecadores, enseñarles que su relación con Dios aún no está establecida y que corren un grave peligro. Es extraño, hermanos, que cualquiera pudiera pensar en este pueblo de Israel que había sido llevado por el camino del Señor de victoria tras victoria en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, que Dios había manifestado con ellos, que de pronto esa generación quisieran cambiar a un Dios que siempre les ayudaba y ahora ir y a servir a un Dios falso que era producto de su imaginación. Fueron a adorar a Astarot. Cuando eso sucede, hermanos, la evidencia es que esta generación no había conocido a Dios, y eso significa que ellos no habían tenido una relación personal con Dios. No importa cuánto tiempo, hermanos, nuestros hijos hayan asistido a la iglesia, no importa, porque hay algo dentro del hombre que no es regenerado y es su condición religiosa, que prefiere servir a un Dios de su propia creación que al Dios vivo, real, que tenemos, el cual conocemos, nos guía, nos ayuda, nos bendice, nos disciplina. Todo lo que Él hace en nuestras vidas es una experiencia personal de alguien que conoce a Dios. Los dioses que se crean son dioses que quieren nuestros deseos pecaminosos, son dioses que nos acomodan las cosas ad hoc, son dioses que son muy convenientes, y es muy probable que tus hijos están aprendiendo desde ahora a confeccionar un Dios así. Estos hombres adoraron a Baal. Baal, dentro de una sociedad agrícola como era precisamente el pueblo de Israel, era muy conveniente para ellos, porque ellos creían que Baal era el Dios de los cultivos y de los rebaños abundantes. También dice que la Biblia que tenían a Baales, es decir, que asociaban con lugares particulares. La palabra Baal significa marido o dueño. Así que de alguna manera se casaron con esa idea de un Dios muy conveniente. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era la diosa de la fertilidad, estaba acompañada de todo tipo de prácticas lascivas. Dejaron a Jehová
Y Dios les puso muy en claro que la búsqueda de este pueblo de Israel hacia esos dioses no era nada menos que olvidarse de Jehová, el Dios de sus padres. Así que uno de los errores más comunes entre nosotros es no enseñarles nosotros mismos a nuestros hijos quién y cómo es Dios. El fracaso, hermanos, el fracaso de que se levante una generación no depende de la iglesia, ni de los maestros de escuela dominical, ni del pastor, ni de alguno dentro de la iglesia. El fracaso de una generación que se levanta y se aleja de Dios y busca sus propios baales radica en cada padre, porque no le enseñó a sus hijos de manera personal a tener una relación con Dios. Así que uno de los errores más comunes entre nosotros es que no les enseñamos nosotros mismos quién y cómo es Dios. Pensamos que traerlos a la iglesia asegura la condición espiritual de sus vidas, y no es así. Cada padre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos acerca de Dios. A través de la palabra debe esforzarse para tomar tiempo y debe enseñarles la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses de este tiempo. No deberíamos ser negligentes, hermanos. No es cuando pensemos, bueno, ya le enseñaré en algún momento un poco más de tiempo, cuando entienda un poco más o cuando crezca un poco más. No, deberíamos de enseñarles desde el vientre de la madre. Desde ahí deberíamos comenzar a enseñarles desde ese momento, y no porque digamos, bueno, él entiende el valor de las palabras. No las entiende, el valor de las palabras no las entiende todavía. Un niño en el vientre del pez, en vientre de la madre, no entiende el valor de las palabras, pero tú sí entiendes tu responsabilidad de enseñarle. Tú sí lo entiendes. Y si lo haces desde pequeño, entonces irás en ese proceso. Y cuando nazca, comenzarás a enseñarle de acuerdo a su capacidad y seguirás. No deberíamos ser negligentes en ello. Solo tenemos un chance en la vida, hermanos, para con nuestros hijos. No lo desperdicies dándoles un celular o una tableta donde ellos se vayan a entretener para no fastidiarte o para no quitarte tiempo. Bien común hoy día. No hagamos esas cosas. Nosotros somos responsables de que ellos traigan su Biblia a la iglesia, que la lean en su casa, que oren a Dios, que aprendan a adorar a Dios. Esa es tarea fundamental y primaria de todo padre cristiano. No fallemos en esto. No solo estaríamos fallándole a nuestros hijos, sino también estaremos fallándole a Dios. Dios dice en su palabra a los israelitas lo que ellos debieron haber hecho para no llegar a este punto. Porque antes de que entraran a este lugar y de que murieran Moisés y Josué y Caleb, hombres de influencia sobre todos ellos, antes de que murieran toda esta influencia, Dios les dijo lo que tenían que hacer y fracasaron en hacerlo. Para que no se levantara una generación que no conocía a Dios, pero evidentemente fallaron. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 12. ¿Qué deberían haber hecho ellos cuando entraran a la tierra prometida? Vean lo que dice. Deuteronomio 6, del 6 al versículo 12. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios había sido muy claro respecto a todos estos padres, a esta generación que sí conocía a Jehová. Te voy a introducir a la tierra que juré a tus padres. Te voy a introducir a ella.
Tú ya me conoces, has visto mis obras, has visto cómo te saqué de la tierra de Egipto, has visto todo lo que yo he hecho en todo el desierto, has visto cómo me he manifestado a ti con poder grande, me conoces, sabes quién soy yo, pero cuando entres en la tierra prometida, tus hijos no me van a conocer, porque es una generación nueva. Así que, ¿qué debes de hacer? Vas a repetirles todas estas cosas, de día y de noche, cuando se acuesten y cuando se levanten. Cuando vayan por el camino, les vas a recordar, les vas a decir, les vas a amonestar, les vas a indicar lo que ellos deben de hacer. Evidentemente, no lo hicieron. No lo hicieron, hermanos. ¿Por qué? Porque se levantó una generación que no conocía a Jehová. Ese es el peligro latente entre nosotros. Una generación que no conoce a Dios. Deberíamos asegurarnos, hermanos, de no estar levantando una próxima generación que no conoce a Dios dentro de nuestra iglesia. Eso sería terrible, sería funesto, sería la desgracia más grande de nuestras vidas. Que Dios, hermanos, nos ayude para que esto no pase como pasó en Israel, que no pase en tu familia, que no pase en esta iglesia, que la próxima generación que se levante de esta iglesia sea una generación que conoce mejor a Dios que nosotros. ¿No, hermanos? Comprométete a eso. Comprométete a que tus hijos, si tú y yo fallamos en el lapso de nuestra vida cristiana, si tú y yo éramos muy laxos en vivir esa vida cristiana dentro del templo, si tú y yo nos dábamos chances y oportunidades y nos dábamos permisos que no deberíamos, no se los permitas a tus hijos. No le dejes a tus hijos esto, porque necesitamos que se levante una generación que conoce mejor a Dios que nosotros mismos. Que Dios nos ayude con esto, hermanos. Vamos a orar, por favor. Señor, te ruego en esta noche que nos ayudes a comprometernos, Señor, porque el peligro está latente. Y se puede evidenciar cuando nosotros comenzamos a morir como generación que te conoce, que está aprendiendo a temerte, que está aprendiendo a conocerte más. Pero se puede levantar, Señor, una generación que no te conoce. Y queremos suplicarte, Padre, que nos ayudes a comprometernos, a tomarnos tiempo suficiente, Señor, con nuestros hijos, para enseñarles, para amonestarles, para criarles, para repetirles en las noches y en el día, en el camino y por donde andemos, y cuanta oportunidad tengamos y por cuanta situación y circunstancia se nos presente, buena o mala, en dificultad o en holgura de nuestra vida. Cuando tengamos estas oportunidades, Señor, siempre podamos tener palabra suficiente tuya para instruirles y decirles acerca de ti, Señor. No queremos que se levante una generación que no te conoce, sino una generación, Señor, que empieza a temerte, a amarte, a seguirte, y que lo hace mucho mejor que nosotros, Señor. Deseamos de todo corazón esto, Padre. Pero no solamente debemos desearlo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a comprometernos, a dejar nuestro descanso, a dejar nuestra comodidad y comenzar a actuar, Señor, porque el tiempo se nos va, porque se nos acaba la oportunidad y no tenemos más que una sola vida y no tenemos más que unos solos hijos a los cuales nos has dado, y ya no podremos posteriormente guiar en tus caminos. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a culminar, hermanos, nuestra